4. Cuando estabas bajo mi control, a todas las criaturas te las había dado, pero después que transgrediste mi mandamiento, todos están en mejor lugar que tú. 5. Dios habló nuevamente: mira, oh Adán, cómo Satanás se ha exaltado. Él te ha privado de un estado exaltado como yo, y no ha cumplido su palabra para contigo, para después de todo convertirse en tu enemigo. Él fue el que provocó este fuego para dañarte a ti y a Eva. 6. Porque, Adán, que no ha mantenido su acuerdo contigo, aunque sea un día, pero le te ha privado de la gloria que estaba en tus manos, cuando cediste a su mando. 7. ¿Crees, oh Adán, que él te amó cuando hizo este acuerdo contigo? ¿O que él te amó y desea ponerte en alto? 8. Pero no, Adán, él no lo hace por amor, él desea que pases de la luz a la oscuridad, de un estado de exaltación, a uno de degradación, de la gloria a la caída, de la alegría a la tristeza y del descanso, al ayuno y a los desmayos. 9. Dios también dijo a Adán: mira este incendio provocado por Satanás alrededor de la cueva. Mira todo esto que te rodea y que estará presente para ti y tus descendientes, cuando obedezcan sus órdenes, pues estará esta peste cuando bajen a los infiernos, después de muertos. 10. Y verás la potencia de su fuego, que quema a su alrededor y también de tu descendencia. Y tú no serás librado de él, sino hasta que yo venga a ti. Y así como no pudiste entrar a la cueva, debido al grande incendio que la rodeaba, sino hasta que vino mi palabra, es así esta una forma para cuando mi pacto se haya cumplido. 11. No hay forma de que en la actualidad puedas pasar directamente al descanso, no hasta que mi palabra llegue. Entonces cuando llegue, te llevará al descanso. Entonces la palabra de Dios ordena que el fuego que está alrededor de la cueva se aparte y se divida en dos para que Adán y Eva pasen, y el fuego se apartó por orden de Dios. 12. Y Dios retira su palabra de Adán. Referencia: Éxodo 14, 21, 22 y Josué 3, 15, 17. Capítulo Exodí: ¿cuántas veces te he librado de su mano? 1. Entonces Adán y Eva comenzaron a entrar de nuevo en la cueva. Y cuando llegaron al camino entre el fuego, Satanás soplaba en el fuego como un torbellino, causando que el fuego aumentara a fin de que cubriera a Adán y a Eva y los quemara. 2. Y por la quema de los incendios Adán y Eva gritaron, y dijeron: oh Señor, sálvanos. No nos consumas por la plaga de este fuego ardiente, por causa de haber transgredido a tus mandamientos. 3. Entonces Dios miró a sus cuerpos, que estaban heridos por el fuego que causó Satanás para quemarlos, y envió Dios a su ángel para que suspendiera el fuego. Mas las heridas de sus cuerpos no se apartaron de ellos. 4. Y Dios dijo a Adán: mira el tipo de amor que Satanás tiene por ustedes, que pretendía darles la divinidad y grandeza y ahora quiere quemarlos con fuego ardiente y pretende destruirlos para que estén lejos de esta tierra. 5. Luego, me buscan, oh Adán, y cuántas veces los he librado de su mano, porque si así no hubiera sido, hace tiempo los habría destruido. 6. Dios dijo de nuevo a Eva: ¿qué es lo que te prometieron en el jardín diciendo: tan pronto comas el fruto de este árbol, conocerás el bien y el mal y serás tú y tu esposo como dioses? Pero mira, él, Satanás, los ha herido con el fuego del incendio, grabando sus cuerpos con el fuego, para que sientan gusto por el fuego, más que por el jardín, y para que sepan que tiene más poder que ustedes. 7. Los ojos de Satanás han visto lo bueno que ha tomado de ustedes, y en verdad les ha abierto los ojos, y ustedes han visto el jardín que perdieron y han visto el mal que ha llegado de él. Pero en cuanto a la divinidad que prometió, no se las puede dar, ni tampoco todo lo que mencionó en su discurso. Todo esto será amargura para ti y tus descendientes. 8. Y Dios retira su palabra. En este momento, las prendas que el Señor les ha dado en Génesis 3, 21 se quemaron de modo que Adán y Eva quedaron desnudos de nuevo. El capítulo de referencia según el cual Adán y Eva buscan prendas con las que cubrir su desnudez. Capítulo Exodí: y el diablo desea su propio reino. 1. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva, aún temblando de miedo por el incendio que había quemado sus cuerpos. Y Adán dijo a Eva: 2. Mira, el fuego ha quemado nuestra carne en este mundo, ¿has pensado cómo va a ser cuando estemos muertos, y Satanás castigue nuestras almas? Nuestra liberación está muy lejana, a menos que Dios venga y por su misericordia cumpla con su promesa.
3 Entonces Adán y Eva pasaron a la cueva, y sintieron una gran bendición por estar una vez más en ella, aunque llegaron a pensar que nunca volverían a entrar en ella, debido al fuego que estaba a su alrededor. 4 Pero cuando el sol salió, el fuego todavía estaba en el campo y aún podía quemar a Adán y a Eva que estaban en la cueva y no podían dormir en ellas, mas después que el sol estaba ya en el centro del cielo, pudieron salir de la cueva. Este fue el 47º día después de que salieron del jardín. 5 Adán y Eva fueron después a la cima de la colina que estaba cerca del jardín, para dormir, ya que estaban acostumbrados. 6 Y oraron a Dios para que perdone sus pecados y luego se durmieron en la cumbre de la montaña. 7 Sin embargo, Satanás, que odia a todos los buenos, pensó para sí mismo diciendo: considerando que Dios ha prometido salvación a Adán, a través de un pacto y que a pesar que permite que sufran todas las dificultades que le sobrevienen, les ayuda. Pero a mí no me ha prometido pacto, ni me ayuda en mis penurias, sin embargo le ha prometido a él que les dará el reino que antes tuvieron, para que vivan junto con sus descendientes. Entonces voy a matar a Adán. 8 La tierra será librada de él, y me deja solo, de modo que cuando esté muerto no vendrá ningún descendiente que pueda heredar el reino y así tendré mi propio reino, entonces Dios me querrá y me restaurará y también a mis anfitriones. Capítulo XV Quinta aparición de Satanás a Adán y Eva. 1 Después de esto, Satanás llamó a sus anfitriones, los cuales vinieron y le dijeron: 2 Nuestro Señor, ¿qué hará ahora? 3 Luego él les dijo: ustedes saben que este Adán, a quien Dios creó del polvo, es el que ha tomado nuestro reino, vengan, reunámonos y matémoslo, hay que lanzarle una piedra, por la noche ya avanzada y lo aplastaremos. 4 Cuando los anfitriones oyeron las palabras de Satanás, llegaron a la parte de la montaña donde Adán y Eva estaban dormidos. 5 Y tomaron una enorme roca, amplia y sin mancha, y Satanás, pensando para sí mismo, se dijo: si la roca tiene un agujero, puede que al caer sobre ellos no mueran y escapen. 6 Entonces les dijo a sus anfitriones: tomen esta piedra, que es plana, y láncenla sobre ellos, y cuando lo hagan, retírense rápidamente. 7 Y lo hicieron como les dijo. Pero a medida que la roca caía de la montaña hacia Adán y Eva, Dios mandó que la roca se convierta en una cúpula sobre ello para que no les hiciera daño. Y así fue, como Dios lo ordenó. 8 Pero cuando la piedra cayó, toda la tierra tembló con él. Y fue sacudido por el tamaño de la roca. 9 Y ya que tembló y sacudió, Adán y Eva se despertaron del sueño, y se encontraron bajo una cúpula de roca. Pero ellos no sabían lo que había ocurrido, porque cuando se durmieron, estaban bajo el cielo y bajo una cúpula, y cuando la vieron se asustaron. 10 Entonces dijo Adán a Eva: la montaña se ha doblado sobre sí misma y la tierra se ha agitado y temblado por culpa nuestra. ¿Por qué la roca se ha puesto sobre nosotros cubriéndonos? 11 ¿Acaso la intención de Dios fue encerrarnos en esta prisión o que la tierra nos cubriera? 12 Está enojado con nosotros por haber salido de la cueva, sin su orden, y porque hemos hecho nuestra voluntad sin consultarle, cuando nos fuimos de la cueva y vinimos a este lugar. 13 Entonces Eva dijo: sí, de hecho, la tierra tembló para nuestra causa, y esta roca forma una tienda de campaña sobre nosotros debido a nuestra transgresión, entonces lo siento, oh Adán, porque nuestro castigo será largo. 14 Y se levantaron y oraron a Dios para saber lo que había acontecido y porque la roca estaba sobre ellos. 15 A continuación, Adán se puso de pie y oró ante el Señor, para darle a conocer lo que había dado lugar a ese difícil momento. Y Adán oró hasta la mañana. La palabra cúpula se utiliza aquí, pero el texto no específicamente indican que la cobertura era redonda, que solo se refería a ellos por todos los lados. Sin embargo, una cúpula es la más probable forma que tendría que ser para resistir el impacto con el terreno. Desde el versículo 9 que dice cuando lo oyó y el versículo 11 que dice cerrar con nosotros en esta prisión, podemos concluir que la cúpula había agujeros en los lados que fueron lo suficientemente grandes como para dejar a la luz y el aire, pero eran demasiado pequeñas para permitir que Adán y Eva escaparan. Otra conclusión sería que los agujeros son grandes pero demasiado alto para Adán y Eva para alcanzar, sin embargo el primero es más probable. En el versículo 7 del capítulo siguiente Exlix, Dios le dice a Adán y Eva que el terreno también se redujo en virtud de los mismos, me mandó la roca, para reducirnos.
Capítulo Exlix. La primera profecía de la resurrección. 1. Entonces la palabra de Dios se acercó y dijo: 2. Oh Adán, ¿quién te aconsejó salir de la cueva y venir aquí? 3. Y Adán dijo a Dios: Oh Señor, hemos llegado a este lugar a causa del calor del fuego, que vino sobre nosotros en el interior de la cueva. 4. Entonces el Señor Dios dijo a Adán: Adán, ¿tienes miedo del fuego que solo duró una noche, pero cómo será cuando estés en el infierno? 5. Sin embargo, Adán, no tengas miedo, he puesto esta cúpula de roca porque la roca de que está hecho sería una peste para ti. 6. Venía de Satanás, el que te había prometido la divinidad y majestad. Es él, el que tiró hacia ustedes la roca a fin de matarlos e impedir que vivan en esta tierra. 7. Pero, por misericordia hacia ti, no permití que la roca cayera sobre ustedes, sino que mandé que se formara con ella una cúpula para protegerlos. 8. Y esta, oh Adán, es una señal de lo que será cuando yo venga en medio de tu descendencia y camine entre ellos. Satanás hará que la gente se ponga en mi contra hasta la muerte, luego una gran roca sellará mi sepultura y estaré dentro por 3 días y 3 noches. 9. Pero al tercer día voy a resucitar y seré de salvación para ti y para toda tu descendencia que crea en mí. ¿Y Adán, no crees que puedas soportar 3 días y 3 noches dentro de esta roca? 10. Y Dios retira su palabra de Adán. 11. Y Adán y Eva vivieron bajo la roca 3 días y 3 noches, así como Dios les dijo. 12. Y Dios lo hizo así, porque habían dejado su cueva y habían llegado a este mismo lugar, sin orden de Dios. 13. Pero, después de 3 días y 3 noches, Dios creó una abertura en la cúpula de la roca y les permitió salir de debajo de ella. Su carne se secó, y sus ojos y sus corazones se turbaron de llanto y dolor. Capítulo L. Adán y Eva tratan de cubrir su desnudez. 1. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva de los tesoros, y oraron en ella todo aquel día, hasta la noche. 2. Y esto tuvo lugar a finales de los 50 días después de que habían abandonado el jardín. 3. Sin embargo, Adán y Eva, levantándose nuevamente, oraron a Dios toda la noche, suplicándole a Dios, que tenga de ellos misericordia. 4. Y cuando amaneció, dijo Adán a Eva: ven. Vamos a buscar con qué cubrir nuestros cuerpos. 5. Así que salieron de la cueva, y llegaron a la frontera norte del jardín, y buscaban algo para cubrir sus cuerpos, pero ellos no encontraron nada, y no sabía cómo hacer prendas con que vestirse, y sus cuerpos se veían dañados por el frío y el calor. 6. Luego Adán oró y pidió a Dios que le diera algo con que cubrir sus cuerpos. 7. Entonces vino la palabra de Dios y le dijo: Oh Adán, oh Eva, vayan a las orillas del mar donde habían estado haciendo ayuno y tomen las pieles de ovejas que quedaron después que unos leones las mataron para comerlas, con ellas hagan prendas y vístanse. Capítulo Exlí, versículo 1, dice: Satanás soplaba en el fuego, a fin de que sus cuerpos fueran quemados. En este momento, las prendas que el Señor les había dado en Génesis 3:21 se quemaron, de modo que Adán y Eva quedaron desnudos de nuevo. Capítulo ¿Y cuál es su belleza, para que le hayan seguido? 1. Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, él tomó y se dirigió con Eva del extremo norte del jardín, al sur de la misma, por el río de agua, donde una vez ayunaron. 2. Iban en camino, y antes de que llegaran allí, Satanás, el malo, también había escuchado la palabra de Dios que había hablado con Adán. 3. Y se enfadó y se apresuró al lugar donde estaban las pieles de ovejas, con la intención de echarlas al mar o de quemarlas, con el fin de que Adán y Eva no las encontraran. 4. Y cuando él estaba a punto de tomarlas, vino la palabra de Dios de los cielos, y le impidió poder tomarlas. Entonces llegaron Adán y Eva y a medida que se acercaban le temían por su odiosa mirada con la que los miraba. 5. Entonces vino la palabra de Dios a Adán y a Eva, y les dijo: esto es lo que se ocultaba en la serpiente, y que les engañó, y les despojó de la prenda de luz y gloria que tenían. 6. Este es quien les prometió majestuosidad y divinidad. ¿Dónde está entonces su belleza? ¿Dónde su divinidad? ¿Dónde su luz? ¿Y qué gloria descansa en él? 7. Ahora su figura es horrible, se ha convertido en abominable entre los ángeles y ha llegado a ser llamado Satanás. 8. Adán, él desea tener esta tierra y ha querido tomar las pieles de ovejas y destruirlas para que ustedes no tengan con qué vestirse. 9. ¿Qué belleza le vieron para que lo siguieran? ¿Y qué han ganado por obedecerle?
Miren su mal obrar y luego véanme a mí, su creador y las buenas cosas que hago. 10 Más yo conozco tu debilidad y no dejaré que él manifieste todo su poder sobre ustedes. 11 Y Dios los libera de sus obligaciones. Capítulo Y Adán y Eva cosen la primera prenda. 1 Después de esto, Adán y Eva no dijo más, pero lloró ante Dios en razón de su creación, y de sus cuerpos que requirieron una prenda que los cubra. 2 Entonces dijo Adán a Eva, oh Eva, esta es la piel de los animales con los que nos vestiremos, pero cuando lo probemos, he aquí, vamos a llevar una muestra de la muerte en nuestros cuerpos. Del mismo modo que los propietarios de estas pieles han muerto y han partido lejos, así también vamos a morir y pasaremos. 3 Entonces Adán y Eva tomaron la piel, y volvieron a la cueva de los tesoros, y cuando llegaron a ella, oraron, ya que estaban acostumbrados. 4 Luego, pensaron que la mejor forma de hacer sus prendas era de los skins y no tenían habilidad para ello. 5 Entonces Dios les envió su ángel para mostrarles cómo trabajar las pieles. Y el ángel dijo a Adán, vayan y traigan algunas espinas de la palma, entonces salió Adán y trajo algunas como el ángel le había mandado. 6 Entonces el ángel antes de que ellos comenzaran a trabajar las pieles, tomó las espinas y fue pegando la piel a la manera de como uno prepara una camisa. 7 Entonces el ángel de nuevo se puso de pie y oró a Dios para que las espinas que estaban en las pieles sean ocultas y quedan las pieles bien unidas, como cuando pasamos el hilo. 8 Y así fue, por orden de Dios, y se convirtieron en prendas para Adán y Eva, y él los vistió de esta manera. 9 A partir de ese momento Adán y Eva no vieron más su desnudez, pues ya habían sido vestidos. 10 Y esto ocurrió al final del 51º día. 11 Entonces, cuando Adán y Eva vestidos con prendas hechas de oveja, oraron, buscando la misericordia y el perdón del Señor, y le dieron gracias porque había tenido misericordia de ellos y había cubierto su desnudez. Y no dejaron de orar toda la noche. 12 Entonces, cuando llegó la mañana y salió el sol, oraron, como era ya su costumbre y salieron de la cueva. 13 Y dijo Adán a Eva, dado que no sabemos lo que hay al oeste de esta cueva, vayamos y veamos. Salieron pues y se dirigieron a la parte occidental de la cueva. Capítulo Y la profecía de las tierras y de la gran inundación. 1 No habían ido muy lejos de la cueva, cuando Satanás los vio y se escondió entre ellos y la cueva, y aparecieron 2 leones feroces y hambrientos de 3 días, y se acercaron a Adán y a Eva con el fin de devorarlos. 2 Al verlos, Adán y Eva lloraron y oraron a Dios para que los libre. 3 Entonces la palabra de Dios vino a ellos, y los llevó lejos de los leones. 4 Y Dios dijo a Adán, Adán, ¿qué buscaban en la frontera occidental? ¿Y por qué han dejado su propia frontera oriental, la que te fue dada? 5 Ahora bien, vayan de vuelta a su cueva, y permanezcan en ella, a fin de que Satanás no los vaya a engañar con una astucia aún mayor. 6 Adán, a la frontera occidental ha de ir un descendiente tuyo que tendrá que descender e ir al desfiladero por sus propios pecados y se rendirá a las órdenes de Satanás y seguirá sus obras. 7 Por lo tanto voy a traer sobre su descendencia una gran inundación de aguas que los abrumará a todos. Pero haré que los justos sean librados y los llevaré a un lugar lejano, y esta tierra donde ustedes viven quedará desolada y sin habitantes. 8 Después que Dios habló, regresaron a la cueva de los tesoros. Pero su carne se secó, y estaban débiles por el ayuno y la oración, además de la tristeza que sentían por haber actuado en contra de Dios. Capítulo Y Adán y Eva van a explorar. 1 Entonces Adán y Eva se pusieron de pie en la cueva y oraron toda la noche hasta el amanecer. Y cuando el sol ya estaba en lo alto, salieron de la cueva con gran dolor y pesadez y no sabían por dónde iban. 2 Y caminaron en esa condición hasta la frontera sur del jardín, luego caminaron tanto que fueron llegando a la frontera oriental, y aún más allá, donde no había más tierras. 3 Y el querubín que vigilaba el jardín, estaba de pie en la puerta occidental, y la protegía de Adán y Eva, para que no entraran en él. Y el querubín dio la vuelta, como si se tratara de darles muerte, según el mandamiento que Dios le había dado.
4 Y cuando Adán y Eva llegaron a la frontera oriental del jardín, tuvieron el pensamiento de entrar en él, ya que no veían al querubín. De repente, el querubín vino con su espada parpadeante de fuego en la mano y cuando los vio, se apresuró para darles muerte, porque tenía miedo que Dios lo destruyera por haber dejado que entren al jardín sin su orden. 5 Y la espada del querubín parecía disparar llamas a distancia de ella. Pero cuando la ha acercado a Adán y Eva, la llama no brillaba tanto. 6 Por eso, el querubín pensó que Dios era favorable a ellos, y quizás lo quería de vuelta en el jardín, se preguntaba. 7 Y no podía ir al cielo para saber si era orden de Dios que entraran al jardín, por lo que siguió de pie ante ellos, porque tenía miedo de que si entraban sin el permiso del Señor, lo destruiría. 8 Cuando Adán y Eva vieron que el querubín estaba muy cerca a ellos con su espada flameante en su mano, que llegó hasta sus rostros, cayeron como muertos por el miedo. 9 En ese momento los cielos y la tierra se sacudieron, y otros querubines bajaron del cielo hacia donde estaba el querubín que vigilaba el jardín, y lo vieron asombrados y en silencio. 10 Entonces, una vez más, otros ángeles vinieron abajo cerca del lugar donde Adán y Eva estaban. Y ellos se encontraban entre la alegría y la tristeza. 11 Ellos se alegraron, porque pensaban que Dios les fue favorable a Adán y a Eva, y que deseaba que regresaran al jardín y que puedan recuperar la alegría que tenían antes de la transgresión. 12 Pero ellos se acongojaron por Adán, porque él estaba caído como un hombre muerto, él y Eva, y se dijeron en sus pensamientos: Adán no ha muerto en este lugar, pero Dios le ha dado muerte, por haber llegado a este lugar y desear entrar en el jardín sin su permiso. Capítulo LV El conflicto entre Dios y Satanás. 1 Entonces vino la palabra de Dios a Adán y Eva, y sanando sus cuerpos, les dice por qué han llegado hasta aquí. Tienen la intención de entrar en el jardín, a pesar de las palabras que les fue dicha. No puede ser hoy, pero solo cuando el pacto que he hecho con ustedes se haya cumplido, recién podrán entrar. 2 Adán, al escuchar la palabra de Dios, y el aleteo de los ángeles, a quienes no podían ver, sino tan solo escuchar el sonido de sus alas, lloró junto con Eva y dijeron a los ángeles: 3 benditos seres espirituales, que esperan en Dios, mírenme, soy incapaz de verlos, pero cuando yo estaba en mi antigua naturaleza brillante, podía verlos. Canté alabanzas y mi corazón se ponía por encima de ustedes. 4 Pero ahora, que he transgredido, que la naturaleza brillante se ha apartado de mí y he caído en este estado miserable. Ya no puedo verlos, y ustedes ya no me sirven como solían hacerlo, pues ahora tengo carne animal. 5 Sin embargo, oh ángeles de Dios, pidan a Dios conmigo, para que restablezca, para ser como era antes, para que me rescate de esta miseria, para que me saque de esta pena de muerte, por haber transgredido en su contra. 6 Entonces, cuando los ángeles escucharon estas palabras, todos se entristecieron por él y maldijeron a Satanás que había engañado a Adán, cayendo en la miseria y en una vida de muerte, dejando el jardín, y en lugar de paz, tenga problemas y dejado la alegría para llegar a esta tierra extraña. 7 Entonces los ángeles dijeron a Adán: obedeciste a Satanás, e hicieron caso omiso de la palabra de Dios, quien los creó, y creíste que Satanás iba a cumplir todo lo que había prometido. 8 Y ahora, oh Adán, te vamos a dar a conocer cómo es que procedió, antes de su caída del cielo. 9 Él reunió a sus anfitriones, y los engañó, y se comprometió en darles un gran reino, una naturaleza divina, y otras promesas más. 10 Sus anfitriones creyeron que su palabra era verdad, por lo que se rindieron ante él y renunciaron a la gloria de Dios. 11 Luego se acercaron a nosotros y quiso ordenar que estuviéramos bajo su mando y que aceptemos sus promesas, pero no tomamos su consejo. 12 Después de haber luchado contra Dios, y haber mostrado su fortaleza en contra de él, se reunieron sus anfitriones, e hicieron la guerra contra nosotros. Y si no hubiera sido por la fuerza de Dios, que estuvo con nosotros, no hubiéramos podido prevalecer contra él para lanzarlo desde el cielo. 13 Pero cuando cayó de entre nosotros, hubo gran alegría en el cielo, porque fue puesto por debajo de nosotros. Porque si hubiera permanecido en el cielo, nadie, ni un solo ángel hubiera permanecido en pie. 14 Pero Dios en su misericordia, lo llevó de entre nosotros a esta tierra oscura, para que la oscuridad sea en sí mismo y un hacedor de maldad.
15 Y su maldad ha seguido con él a tal punto de hacerte guerra, engañándote y haciéndote salir del jardín, y has salido a esta tierra extraña donde te han sobrevenido todos estos dolores y la muerte que Dios trajo sobre él, ha venido a estar sobre ti también y todo porque obedeciste a Satanás, transgrediendo contra Dios. 16 Entonces todos los ángeles se regocijaron y alabaron a Dios, y le pidieron que no destruya a Adán por haber tratado de entrar en el jardín y que espere hasta que se cumpla la promesa y que les permita ayudarlo hasta que sea librado para siempre de la mano de Satanás. Un capítulo de la Divina Comodidad. 1 Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo: 2 Oh Adán, al ver el jardín de la alegría y esta tierra de trabajo duro, y ver que el jardín está lleno de ángeles y tú acá en esta tierra con el diablo, a quien obedecieron. 3 Sin embargo, si hubiesen sido obedientes a mí y hubiesen guardado mis palabras, ahora estarían con mis ángeles en el jardín. 4 Pero cuando transgredieron obedeciendo a Satanás, se convirtieron en los invitados entre sus ángeles, que están llenos de maldad, y vinieron a esta tierra, donde encontraron espinas y cardos. 5 Adán, pregúntele al que te engañó, diciendo que les daría naturaleza divina y que les daría un jardín como el que yo les di y que les llenaría con una naturaleza brillante como la que ya les había dado. 6 Pídanle que les haga un cuerpo como el que les hice o que les dé un día de descanso como el que les concedí, o que cree dentro de ustedes un alma razonante, como el que les cree. Pero créeme que él no les dará ni una de las cosas que les prometió. 7 Reconoce, entonces, mi favor hacia ti, y mi misericordia sobre ti, mi criatura, que no me he vengado por su transgresión contra mí, pero en mi lástima por ti he prometido que al final de los grandes 5 y medio días voy a venir y a salvar. 8 Entonces Dios dijo de nuevo a Adán y a Eva: levántense, vayan desde aquí abajo, antes de que el querubín con una espada de fuego en la mano los destruya. 9 Pero el corazón de Adán fue confortado por las palabras de Dios y adoró junto con Eva, antes de que salieran de la presencia de Dios. 10 Y Dios mandó a sus ángeles para que escoltaran a Adán y a Eva, a la cueva con alegría, en lugar del miedo que había llegado sobre ellos. 11 Entonces los ángeles vinieron hasta Adán y Eva, y los trajeron abajo de la montaña por el jardín, con canciones y salmos, hasta que llegaron a la cueva. Entonces los ángeles los fortalecieron y brindaron comodidad y luego se apartaron hacia el cielo, a donde su Creador, que les había enviado. 12 Pero después de que los ángeles se habían apartado de Adán y Eva, Satanás vino tímidamente y se puso a la entrada de la cueva en la que estaban Adán y Eva. Luego llamó a Adán y dijo: Adán, ven, quiero hablar contigo. 13 Entonces Adán salió de la cueva, pensando que era uno de los ángeles de Dios que venía a darle un buen consejo. Y por lo tanto, se redujo. 1 Sin embargo, cuando Adán salió y vio su horrible figura, tuvo miedo de él, y le dijo: ¿Quién eres? 2 Entonces Satanás respondió y le dijo: Soy el que se escondió dentro de la serpiente y habló con Eva y la seduje a comer del árbol y a obedecerme. Soy el que la envió con discursos engañosos para que fuera a donde tú estabas y comieras también y te apartarás del mandato de Dios. 3 Pero cuando Adán escuchó estas palabras de él, le dijo: ¿Puedes hacerme un jardín como el que Dios hizo para mí? ¿O puedes vestirme de la misma naturaleza brillante con la que Dios me había vestido? 4 ¿Dónde está la naturaleza divina que prometiste darme? ¿Dónde está todo ese tremendo discurso que tuviste con nosotros en el principio cuando estábamos en el jardín? 5 Entonces Satanás dijo a Adán: ¿Crees acaso que todo cuanto les he prometido me gustaría cumplirlo y entregártelo? Por supuesto que no. Pues ni siquiera yo mismo he pensado obtener lo que he prometido. 6 Por lo tanto, cayeron ustedes, y yo les he hecho caer de aquel que yo mismo caí, y así como ustedes, cualquiera que acepta mi consejo, también caerá. 7 Pero ahora, oh Adán, porque caíste, estás bajo mi regla y soy rey sobre ti porque me has obedecido y has transgredido en contra de tu Dios, y no tendrán ninguna liberación de mi mano hasta el día que Dios te prometió liberarte. 8 Una vez más dijo: porque no sabemos el día acordado que Dios tiene para contigo, ni la hora en que irás con él, por eso multiplicaremos la guerra y el asesinato para ti y tu descendencia, después de ti. 9 Esta es nuestra voluntad y nuestro gusto, que ninguno de los hijos de los hombres puedan heredar el cielo.
10 Porque nuestra casa está cimentada en el fuego y por eso no dejaremos nunca, ni día, ni hora, de hacer nuestro mal, y así como entraste a la cueva para morar en ella, yo estableceré fuego sobre ti. 11 Cuando Adán escuchó estas palabras, lloró amargamente y llorando le dijo a Eva: ¿Escuchaste lo que dijo, que ninguna de las promesas que te dijo en el jardín pretende cumplir? ¿Y podrá ser cierto que será rey sobre nosotros? 12 Pero nosotros le pedimos a Dios, quien nos creó, que nos librara de su mano. Capítulo Olvid y acerca de la puesta de sol en el día 53:1 Entonces Adán y Eva extendieron sus manos ante Dios, rezando y pidiendo que les trajera ayuda y llevara a Satanás lejos de ellos para que no los mortificara y los obligara a negarle. 2 Entonces Dios les envió a la vez, su ángel, que condujo fuera a Satanás, lejos de ellos. Esto sucedió alrededor de la puesta de sol, en el 53.º día después de que había salido del jardín. 3 Entonces Adán y Eva entraron en la cueva, y se pusieron de pie y pusieron sus caras al suelo, para orar a Dios. 4 Pero antes de que oraran, dijo Adán a Eva: Mira, lo que las tentaciones han hecho de nosotros en esta tierra, ven, levantémonos y pidamos a Dios que perdone nuestros pecados, y no salgamos hasta el final del día siguiente, a la 40ª. Y si morimos aquí, Él nos salvará. 5 Entonces Adán y Eva se levantaron, y se unieron en oración a Dios. 6 Ellos siguieron orando en la cueva, y no salieron de ella, ni de noche ni de día, hasta que sus oraciones se incrementaron en sus bocas, al igual que una llama de fuego. Capítulo X Octava aparición de Satanás a Adán y Eva. 1 Pero Satanás, que odia a todos los buenos, no les permitió terminar sus oraciones. Pues llamó a sus anfitriones, los cuales vinieron, de uno en uno y les dijo a Adán y Eva, a quienes engañé, se han puesto de acuerdo para orar a Dios, de día y de noche y se entregan a Él y mendigan misericordia y ya que no saldrán de la cueva hasta el final del 40º día, 2 Y ya que continuarán sus oraciones, ya que ambos han acordado en pedirle que los librara de nuestras manos y que les restaure a su anterior estado, veamos qué podemos hacer contra ellos. Y sus anfitriones le dijeron: El poder es tuyo, oh Señor, para hacer lo que quieras. 3 Entonces Satanás, en gran maldad, tomó a sus anfitriones y entró en la cueva, en la 30ª noche, de los 41 días, y venció a Adán y Eva, hasta que los dejó como muertos. 4 Luego vino la palabra de Dios a Adán y Eva, y los levantó de su sufrimiento y les dijo: Sean fuertes y no tengan temor por lo que acaba de sucederles. 5 Sin embargo, Adán lloró y dijo: ¿Dónde estabas, oh mi Dios, que permites que me castigue con tales golpes, y que este sufrimiento venga sobre nosotros, sobre mí y sobre Eva, la obra de sus manos? 6 Entonces Dios le dijo: Oh Adán, Él es amo y Señor de todo lo que tiene, Él que te dijo, que te daría la divinidad. ¿Dónde está ese amor para contigo? ¿Y dónde está el regalo que te prometió? 7 Por favor, Él tan solo alguna vez, oh Adán, te trajo confort, te fortaleció, se regocijó contigo, lo envió a sus anfitriones para protegerte. Mas tú les has bendecido y seguido su consejo y mandamiento. 8 Entonces Adán lloró ante el Señor, y dijo: Oh Señor, he transgredido un poco, sin embargo el castigo es severo, te pido que me liberes de sus manos o de lo contrario tengas piedad de mí y tomes mi alma fuera de mi cuerpo ahora y los saques de esta tierra extraña. 9 Entonces Dios dijo a Adán: Si tan solo hubieras pensado esto y hubieras orado antes de la transgredir, entonces te hubieras librado del problema que tienes ahora. 10 Pero Dios tuvo paciencia con Adán, y dejó que él y Eva permanezcan en la bodega hasta que hubieran cumplido los 40 días. 11 Pero como las fuerzas y la carne de Adán y Eva se marchitaron por el ayuno y la oración, por el hambre y la sed, pues no habrían probado ni alimento ni bebida, desde que salieron del jardín, ni sus cuerpos habían cumplido sus funciones en una forma completa, no tenían fuerzas para seguir orando, hasta el final del día siguiente a la 40ª. Estaban entonces caídos en la cueva y lo que salía de sus bocas era solo alabanzas. Capítulo LX El diablo aparece como un anciano. Él ofrece un lugar de descanso. 1 Entonces en el 89 día, Satanás entró a la cueva, disfrazado en una prenda de luz, y sobre él, una faja brillante. 2 Parecía un funcionario de la luz, su mirada era la más horrible, pero su rostro era agradable y su discurso, dulce.
3 Por lo tanto, se transforma a sí mismo con el fin de engañar a Adán y a Eva, y para hacerlos salir de la cueva, antes de que hubieran cumplido los 40 días. 4 Pero él dijo dentro de sí mismo, ahora, cuando se hayan cumplido los 40 días de ayuno y oración, Dios les devolverá a su estado anterior, pero si él no lo hace, les seguirá siendo favorable, e incluso, si ellos no fueran agradecidos, él aún les daría algo del jardín para su comodidad, como ya lo hizo en 2 ocasiones. 5 Luego, Satanás se acercó a la cueva con esta apariencia y dijo: 6 Oh Adán, levántate y ven con Eva, y vayamos a una buena tierra. No tengan temor, pues soy de carne y hueso como ustedes, y al principio yo era una criatura creada por Dios. 7 Y fue así, que cuando Él me creó a mí, me puso en un jardín en el norte, en la frontera del mundo. 8 Y Él me dijo: quédate aquí. Y me quedé allí de acuerdo con su palabra, y no transgredía su mandamiento. 9 Entonces me hizo entrar en un sueño y que alejó de mí. 10 Pero Dios te llevó en su mano divina, y te colocó en un jardín al este. 11 Entonces me preocupé por ti, porque Dios, bueno, te apartó de mi lado y no permitió que te quedaras a mi lado. 12 Y me dijo: no te preocupes por Adán, a quien quité de tu lado. Daño no llegarán a él. 13 Por ahora lo he sacado de tu lado, y en un servicio de ayuda, reúnete a él y te doy la alegría de hacerlo. 14 Entonces el diablo dijo de nuevo: yo no sabía que estabas en esta cueva, ni nada sobre este juicio que ha llegado sobre ti, hasta que Dios me dijo: he aquí, Adán ha transgredido, quien había tomado de tu lado, y Eva también, a quien saqué de su lado, y me han obligado a expulsarlos del jardín y traerlos a esta tierra de dolor y miseria, porque transgredieron contra mí y han obedecido a Satanás. Y mira, se encuentran en sufrimiento hasta el día de hoy, ya el 80º día. 15 Entonces Dios me dijo: levántate, ve a ellos, y tráelos a su lugar para que no sigan sufriendo y así Satanás no pueda venir a ellos a afligirlos. Pero ahora están en gran miseria y se encuentran desamparados y con hambre. 16 Además, me dijo: cuando estén contigo, dales de comer del fruto del árbol de la vida, también del agua de la paz, vístelos con la prenda de luz y restáurales su estado anterior de la gracia y no los dejes en miseria, porque ellos vinieron de ti. Pero el duelo no ha terminado ni se han arrepentido de todo lo que les ha sobrevenido. 17 Pero cuando me enteré de esto, yo estaba triste, y mi corazón no podía soportar con paciencia que por ustedes, oh mi hijo. 18 Pero, oh Adán, cuando escuché el nombre de Satanás, tuve mucho miedo y pensé que cuando saliera en busca de ustedes, me iba a poner una trampa como a ti, Adán, y a ti, Eva. 19 Y le dije: oh Dios, cuando vaya a mis hijos, Satanás se reunirá conmigo en el camino, y hará la guerra contra mí, como lo hizo en su contra. 20 Entonces Dios me dijo: no temas. Cuando te encuentres con él, golpéalo con lo que tienes en tu mano, y no tengas miedo de él, para ti es de vieja data, y él no prevalecerán contra ti. 21 Entonces dije: oh mi Señor, estoy viejo, y no puedo ir. Envía tus ángeles para llevarlos. 22 Pero Dios me dijo: a los ángeles, en verdad, no, porque no son como ellos, además no consentirán en venir. Por eso te he elegido, porque son tus hijos y son como tú y te escucharán en todo lo que les vayas a decir. 23 Dios me dijo: además, si no tienes suficiente fuerza para caminar, voy a enviarte una nube para transportarle hasta la puerta de la cueva. Entonces la nube se regresó y me dejó allí. 24 Y si ellos vienen contigo, entonces enviaré una nube para que te traiga a ti y a ellos. 25 Entonces mandó una nube, la que me trajo hasta aquí y luego regresó. 26 Y ahora, oh mis hijos, Adán y Eva, vean mis cabellos, ya viejos y grises, y mi débil estado por estar lejos de aquel lugar, vengan conmigo a ese lugar de descanso. 27 Entonces él comenzó a llorar ante Adán y Eva, y sus lágrimas se vertieron sobre el terreno como agua. 28 Y cuando Adán y Eva levantaron sus ojos y vieron su barba, y escucharon su dulce hablar, suavizaron sus corazones hacia él, y le obedecían, porque creyeron que era cierto. 29 Y les pareció a ellos que realmente eran sus hijos, cuando vieron que su rostro era como la de ellos, y confiaron en él. La existencia de las dos palabras el meet y el mate, es decir, exactamente la misma cosa, es una comedia de errores.
La promesa de Dios a Adán, como prestados en la versión King James de la Biblia, fue a darle una ayuda idónea para él, es decir, un ayudante apropiado para él. En el siglo XVII las dos palabras y ayudar a cumplir en este pasaje se confunde con una sola palabra, que se aplica a Eva, y por lo tanto el Meed vino a significar una esposa. Luego en el siglo XVIII, en un equivocado intento de hacer sentido de la palabra, la ortografía el mate fue presentado. Ambos errores son ahora más allá de recordar, y tanto la ortografía son aceptables. Capítulo 6. Ellos comienzan a seguir a Satanás. 1. Entonces él tomó a Adán y a Eva de la mano, y empezó a sacarlos de la cueva. 2. Pero cuando ya estaban llegando a la puerta de la cueva, Dios sabía que Satanás había logrado engañarlos y estaba sacándolos de la cueva antes de que se cumplieran los 40 días, con el fin de llevarlos a algún lugar lejano para destruirlos. 3. Entonces la palabra de Dios, el Señor vino de nuevo y maldijo a Satanás, y lo llevó lejos de ellos. 4. Y Dios comenzó a hablar con Adán y Eva, diciéndoles que les hizo salir de la cueva, a este lugar. 5. Y Adán dijo a Dios: ¿Cómo no creer, si un hombre está ante nosotros? Pues cuando estábamos en la cueva, de repente llegó ante nosotros un anciano amable que nos dijo: Yo soy un mensajero de Dios a ustedes, para que vuelvan al lugar de descanso. 6. Y creíamos, oh Dios, que él era un mensajero tuyo, y salíamos con él y no sabíamos que no teníamos que ir con él. 7. Entonces Dios dijo a Adán: Mira, que es el padre de las malas